Queridos amigos, les habla Ángel Nieto. En el día de hoy les vamos a hablar de la radiestesia, del arte de adivinar el futuro utilizando péndulos. En alguna oportunidad le hemos comentado que la actividad nuestra en estos momentos es la de atender problemas personales de la gente. Nosotros nos dedicamos a atender y a resolver problemas de la gente, que son problemas afectivos, problemas de tenencia de cosas, problemas de conflictos o problemas de desarrollo personal, como son los trabajos y los estudios. Atendemos todo tipo de problemas del ser humano. Y después de intentar adivinar cuál es la esencia del problema, vamos a un segundo paso, que es resolver el problema. ¿Por qué nosotros hacemos este primer paso de la adivinación del futuro? Porque el objetivo nuestro es resolver el problema. La gente que nos viene a ver nos viene con un determinado problema. La cuestión es que uno se basa en el relato de la persona, que no consideramos que sea inválido ni consideramos que nos esté contando otro relato, pero muchas veces el relato de la persona que tiene un problema, está envuelto en una especie de nube. Utilizamos para el primer paso, que es cerciorarse de la gravedad del problema, distintos elementos. Podemos usar péndulos, podemos usar cartas, podemos usar velas, tenemos distintos elementos. Por una cuestión de rapidez en la consulta, se utilizan los péndulos y se utilizan las cartas, porque hay un tiempo determinado que dura nuestra consulta. No podemos encender una vela y esperar que se consuma y estudiar los restos de la vela. Entonces vamos a herramientas que son no efectivas, pero sí rápidas. Entonces la charla de hoy va a tener que ver con los péndulos. Muchos de ustedes han tenido o tienen péndulos. Lo primero que tenemos que hablar de los péndulos, que son instrumentos que se hace uno mismo, no se compran. En las santerías venden péndulos de distintos tipos, salvo que alguno sea un péndulo muy especial que a uno lo atrae por algo. Lo mejor es hacérselo uno. Es un cordón o una pequeña cadena con un peso en la punta. Ahí termina el instrumento. La parte más difícil del péndulo es la preparación del psíquico. No hay una respuesta absoluta para el péndulo. Nosotros tenemos que pensar que un péndulo puede dar vuelta para un lado o puede dar vuelta para el otro lado. Puede hacerlo en forma horaria, puede hacerlo en forma antihoraria. Entonces hoy vamos a hablar justamente de la respuesta que nos da el péndulo. El péndulo no tiene una respuesta general para todas las personas, sino que antes de la consulta, antes de dar una respuesta, uno tiene que cerciorarse cómo va a responder este péndulo. Puede decir que sí, puede decir que no, puede decir que no sabe o puede decir que no puede. O sea, tiene 4 respuestas. Lo primero que tiene que hacer antes de dar una respuesta es preguntarle al péndulo cómo va a decir que sí. Los péndulos se cargan y se descargan. Se cargan con la pregunta y se descargan golpeándolos con una madera. Generalmente uno tiene algún elemento de madera, golpeándolos un poco. La primera pregunta que le vamos a hacer al péndulo es:
¿cómo me vas a decir que sí? Entonces uno entra en un estado de quietud y le pregunta al péndulo, ¿cómo me vas a decir que sí? Este péndulo no es perceptible porque quizá por las distancias que hay entre la cámara de filmar y mi persona, me dijo que va a decir que sí en forma horaria. Esto no es universal. No solamente no es siempre la misma respuesta para la misma persona, sino que cambia de una persona a otra. Por eso les recomiendo, antes de dar una respuesta, que le pregunten, ¿cómo me vas a decir que sí? El péndulo, este péndulo en particular, ha empezado a girar en forma horaria. Entonces este péndulo me va a decir que sí cuando gira en forma horaria. Yo ahora lo estoy haciendo girar intencionalmente. Descargo el péndulo. ¿Cómo me vas a decir que no? En el caso mío, el péndulo me va a decir que no si gira en forma antihoraria. Pero puede ser que no sea esta la respuesta, no sea este el instrumento que tenemos que usar. Entonces le tenemos que preguntar, ¿cómo me vas a decir no sé? Este péndulo empezó a moverse de adelante hacia atrás, está haciendo este movimiento. Se descarga el péndulo y le vamos a preguntar, la cuarta pregunta es, ¿cómo me vas a decir que no puedo? Porque a veces no puede el péndulo contestar. Y el péndulo se empezó a mover de derecha a izquierda, hace este movimiento. Yo ahora estoy forzándolo, pero si no, hace este movimiento. No es tan... los movimientos del péndulo son sutiles, no es que hacen estos movimientos, sino que son muy pequeños. Entonces ya sabemos que el psíquico, en estos momentos, si hace una pregunta y el péndulo gira en forma horaria, le dice que sí. Si hace una pregunta y el péndulo gira en forma antihoraria, le dice que no. Si hace una pregunta y el péndulo se acerca o se aleja, es que no sabe, porque puede ser que no sepa, que no tenga la información. Y puede ser que no quiera, que no quiera dar respuesta, porque no es conveniente. Entonces el péndulo, en el caso mío, en estos momentos, va a ir de derecha a izquierda. Verificada la respuesta del péndulo, se le pide al consultante que emita su pregunta. Es pero muy importante la manera en que el consultante hace la pregunta. Porque la pregunta tiene que tener una respuesta por sí o por no. O sea, si el consultante, por ejemplo, le dice, ¿cómo va a ser mi vida futura? No hay solución. Ahora, le puede decir, ¿voy a viajar? ¿Eso sí o no? Pero tiene que ser más preciso. ¿Voy a viajar ahora? Porque puede ser que viaje dentro de 2, 4 años. Entonces, en la medida que la pregunta es precisa, el péndulo da respuestas precisas. Ahora, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Por qué usamos péndulos? Dentro de la magia, porque el punto que viene es la magia ritual, es conocido el problema, sabido la gravedad del problema, conocidas las consecuencias si no se hace algo,
algo hay que hacer. En las escuelas de magia, los maestros aluden a cuentos, generalmente a historias. La magia se enseña a través de cuentos. Y en algún momento siempre se dice que alguien fue con un carro, llama a un mago y le dice: mire, señor mago, mi carro no avanza, quiere avanzar y tiene una enorme piedra en su camino, no puede avanzar. Entonces el mago, sin hacer las preguntas que tenía que hacer, porque era un aprendiz de mago, le quitó la piedra al carro, y después del carro venía el abismo. Con esto les quiero decir que el mago o el adivino ve las cosas en un mundo de tinieblas, no ve con una claridad absoluta, ve la realidad como si fueran tinieblas. Entonces tiene de alguna manera que cerciorarse. Además, nosotros somos mortales, con lo cual como mortales tenemos posibilidades de error, tenemos que tener instrumentos, tenemos que apoyarnos en algo. Estos instrumentos son instrumentos queridos, son instrumentos que nos han dado buenos resultados. Sabido que uno va a hacer una maniobra que no le va a generar más problemas de los que trajo, entonces se ejecuta la maniobra. Pero uno no puede quitar la piedra del carro y después hay un abismo. Uno tiene que cerciorarse que después hay un camino. ¿Cómo se cerciora? A través de las distintas técnicas de la adivinación. Por eso es que nosotros usamos técnicas de adivinación, para saber la gravedad del problema y lo que va a suceder después. De esa manera podemos, en un segundo paso, hacer nuestra tarea de magia ritual. Se pueden implementar distintas soluciones para atenuar el problema o para hacerlo desaparecer. Les comento, estos péndulos algunos son de metal. Cuanto más de metal son, más peligrosos, porque la energía que pasa a través de esta herramienta, cuanto más nos conecta, más nos arriesga. Por eso les recomiendo que antes de usar péndulos ustedes estén preparados. Este, por ejemplo, es un péndulo hueco, tiene un tornillo, se le pueden poner elementos, pelo, uña, algo de una persona, se puede saber algo de una persona a través, pero cuanto más metálico es el instrumento, más riesgoso. Este otro es un péndulo de hueso, también es hueco, se puede colocar adentro algún elemento de una persona y se puede hacer una pregunta y saber. También es posible con el péndulo indagar a través de fotos. Teniendo una foto se puede saber cada uno de los campos de la persona cómo está. En algunas ocasiones la foto no es una foto donde la persona está sola, sino que está acompañada. Hay técnicas como para poder desacoplar una persona de otra y estudiar la persona en cuestión. O sea, el tema de la radiestesia, si bien es aparentemente simple porque se trata de un único elemento que es un péndulo, tiene sus variantes. Es interesante aquellas personas que se dediquen a esta actividad que estudien. Hay material como para poder ampliar el conocimiento en materia de radiestesia. Espero que esta charla les haya servido. Espero verlos en algún momento. Les agradecemos la atención que han tenido de escucharnos y les damos los buenos días. Gracias.